Mi vecino, Iván, es un tipo peculiar, de esos que saludan con un gesto de cabeza y nunca te miran a los ojos. Hace un par de semanas empecé a notar algo extraño en su rutina nocturna. Cada noche, sin falta, lo veía en su porche trasero, bajo la luz mortecina de una bombilla, tallando calabazas. No eran las típicas calabazas sonrientes para Halloween. Eran diferentes. Sus expresiones eran de angustia, de sorpresa, de un miedo atroz. Al principio era solo una calabaza pequeña, pero cada día que pasaba, la calabaza que tallaba era más y más grande. Parecía que crecían con una urgencia inexplicable. Pasó de una calabaza del tamaño de un melón a una que apenas podía rodear con los brazos. Empecé a sentir una curiosidad morbosa, una atracción hacia ese ritual silencioso que se desarrollaba al otro lado de mi jardín. ¿Qué significaba todo aquello? Era una especie de arte macabro, una obsesión personal. Me encontraba pegado a la ventana cada noche, como un espectador clandestino de una obra que no entendía. Veía cómo sus manos, cubiertas de tierra y pulpa naranja, se movían con una precisión casi quirúrgica. Vaciaba las calabazas con una energía febril, arrojando las semillas y las hebras a un montón que crecía sin parar en su jardín. El olor dulzón y terroso de la calabaza fresca llegaba hasta mi casa, mezclándose con el aire frío del otoño. Una noche, mientras lo observaba, algo cambió. La calabaza en la que trabajaba era descomunal, tan grande como un barril. Iván no solo la estaba tallando, parecía que le hablaba. Susurraba cosas que el viento se llevaba, sus hombros se encorvaban sobre la enorme esfera anaranjada, como si estuviera confesando sus secretos más oscuros. Vi cómo acariciaba su superficie lisa, casi con ternura, antes de volver a clavar el cuchillo con una violencia contenida. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Esa misma madrugada, alrededor de las 3, un sonido me despertó de un sueño intranquilo. No era un ruido fuerte, sino algo mucho más inquietante. Risas. No eran risas alegres, sino risitas ahogadas, agudas y múltiples, como el cuchicheo de niños traviesos conspirando en la oscuridad. Provenían de la dirección de la casa de Iván. El corazón me martilleaba en el pecho. ¿Tenía visita a estas horas? ¿Quién se reiría así en mitad de la noche? Con el estómago hecho un nudo, me levanté y me asomé por la ventana. La luz del porche de Iván estaba apagada. Todo estaba en silencio. La risa había cesado tan abruptamente como había empezado, pero había algo nuevo en su jardín delantero, algo que no estaba allí cuando me fui a dormir. Era una calabaza. La calabaza, la más grande de todas. Estaba colocada justo en el centro de su césped, frente a su puerta principal, como una ofrenda o una advertencia. Dentro de ella, una vela parpadeaba, proyectando una luz anaranjada y danzante. La cara que Iván le había tallado era una mueca de terror puro, con la boca abierta en un grito silencioso. Pero lo que me heló la sangre no fue la calabaza en sí, sino lo que la luz revelaba en su interior. 2 siluetas, pequeñas, delgadas, apenas distinguibles, moviéndose lentamente dentro de la cavidad hueca. No podía ver sus rostros, solo sus contornos oscuros contra el resplandor de la vela. ¿Eran muñecos? ¿Sombras proyectadas por algún objeto extraño? Me froté los ojos pensando que estaba medio dormido, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Las siluetas seguían allí, balanceándose suavemente, como si estuvieran suspendidas en el interior de la calabaza. Y entonces las risas volvieron. Esta vez estaba seguro, provenían de dentro de la calabaza. Un coro de risitas infantiles y macabras que resonaban en el silencio de la noche. Un impulso de pánico me hizo correr hacia la puerta trasera. Tenía que ver qué estaba pasando. Salí al patio, el aire frío me golpeó la cara. El jardín de Iván estaba vacío.
no había rastro de él, ni en el porche ni en el patio. Solo la pila de restos de calabaza y sus herramientas de tallado, abandonadas junto a la silla. La puerta de su casa estaba cerrada. Era como si se hubiera desvanecido. Me acerqué con cautela a la valla que separaba nuestras propiedades, sin atreverme a entrar en su jardín. La calabaza gigante parecía mirarme desde el otro lado, su luz parpadeante como un ojo vigilante. Las siluetas en su interior seguían moviéndose. Parecían estar bailando una danza lenta y grotesca. Las risas se habían detenido de nuevo, dejando un silencio aún más pesado que antes. No pegué ojo en toda la noche. Me quedé vigilando desde mi ventana, esperando ver a Iván regresar, esperando una explicación lógica para todo aquello. Pero no volvió. La vela dentro de la calabaza siguió ardiendo hasta el amanecer, su llama luchando contra las primeras luces del día. Cuando el sol finalmente salió, la visión fue aún más perturbadora. La calabaza seguía allí, su brillo anaranjado ahora pálido y enfermizo bajo la luz de la mañana. La vela en su interior se había consumido, pero un humo delgado y negruzco todavía se escapaba por los agujeros de los ojos y la boca. Y dentro, en la penumbra, algo se movía. Me armé de valor y salí de casa. Tenía que saberlo. Crucé mi jardín y me detuve al borde de su propiedad. Desde allí podía ver el interior de la calabaza con más claridad. Las dos siluetas ya no estaban. En su lugar había algo más, algo que ocupaba casi todo el espacio interior. Parecía una masa informe, pálida, con una textura extraña, y entonces lo vi. En el centro de esa masa algo se movió. Unos labios, dos labios pálidos y agrietados, moviéndose lentamente, formando palabras silenciosas que no podía oír. Se abrían y se cerraban una y otra vez, en un bucle infinito y mudo. Parecían los labios de Iván. La boca de la calabaza, tallada en una expresión de terror, ahora parecía ser la suya propia. Estaba atrapado, o peor aún, se había convertido en parte de ella. La calabaza seguía ardiendo por dentro, consumiendo lentamente lo que quedaba de mi vecino, y sus labios, en silencio, seguían pidiendo una ayuda que ya nunca llegaría. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.